Bueno, hola a todos. Estamos hoy aquí reunidos con Oriana y con Andrea, que son las fundadoras de Sostenerte. Bienvenidas, niñas, hoy a este webinar en el que vamos a estar tratando el tema de los reportes de sostenibilidad, un tema supremamente interesante que les traemos aquí a este espacio de todos los miércoles para poder aterrizar un poco todos estos temas desde la cotidianidad y poder saber cómo los podemos aplicar en nuestro entorno personal y en nuestro entorno laboral también. Chicas, bienvenidas, por favor, cuéntenos un poquito qué hacen ustedes, cómo llegaron a este tema, qué les apasiona de esto, para nuestra audiencia también un poquito. Hola, bueno, muchas gracias además por la invitación, gracias por tenernos justamente pues en este espacio y por decir de este tema que estamos empezando a escuchar mucho de este tema de reportes de sostenibilidad. Nosotras somos Sostenerte, somos también en este momento estamos como despegando juntas, empezamos a trabajar no hace tanto. Nos conocimos en la Cámara Verde de Comercio y allí empezamos digamos que a pensar en este tema de la sostenibilidad. Justamente fue un evento además que hicimos en el tema de objetivos de desarrollo sostenible, que Orián venía trabajando el tema de SDG Compass y ya también me interesaba mucho ese tema en el lado empresarial, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y vinculados al sector empresarial. Entonces, ahí nos hemos encontrado nosotras con esa, digamos que con esa misma pasión para las empresas, sobre todo a las empresas más pequeñas, a entender cómo ellas también pueden aportar, porque es también, por ejemplo, el tema de los reportes de sostenibilidad suele ser un tema que se trata mucho con las empresas grandes. Vemos los reportes de sostenibilidad de empresas muy grandes, pero a veces las MIPYMES y los emprendimientos como que se dejan un poquito rezagados, tal vez porque piensan que necesitan muchos recursos, que necesitan mucho dinero, y nosotras dijimos, en eso nos estamos las dos y dijimos, queremos trabajar para que los emprendedores y las MIPYMES entiendan que el tema de sostenibilidad lo pueden desarrollar ellas fácilmente, que sencillamente si uno logra un buen entendimiento del tema, puede empezar a trabajar en este tema y que no es tan complicado ni tan costoso. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos desde Sostenibilidad. Queremos acompañar y estamos tratando de acompañar a emprendedores y empresas, a MIPYMES, en ese camino a la sostenibilidad de una forma sencilla, de una forma entendible, y para que ellos mismos sean capaces de desarrollarlos sin tener que invertir tantos recursos. Excelente, excelente. Orián, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, entonces mi nombre es Orián Piot, bueno, cofundador de Sostenerte con Andrea. Yo creo que ella nos contó como toda nuestra historia. Entonces, sí, pues nuestro objetivo, como lo decía, es apoyar a las MIPYMES en este camino de la sostenibilidad. Sabemos que el reporte de sostenibilidad es un ejercicio que a veces da miedo a los emprendedores, a los usuarios. Entonces, pues justamente nuestro interés es demostrar cómo hacerlo de manera sencilla. Y vamos a ver en este webinar también cómo se puede alinear a la estrategia y cómo hacer como una comunicación con contenido de valor interesante y estratégica. Entonces, así es. Bueno, excelente. Entonces entremos en materia. Vamos adelante con ese gran tema. Listo, perfecto. Entonces, empezamos a presentar. Listo. Bueno, entonces, no sé si empezamos de una vez, quieres dar alguna introducción, digamos, un poquito también, Paola, de cómo estamos también trabajando en conjunto. Sería chévere que contáramos un poquito cómo que empezamos a trabajar con Symbiotic y que estamos trabajando en con Sostenerte. También escuchar tu parte. Claro que sí, claro que sí. Bueno,
Aquí nosotros tenemos una gran alianza, precisamente viendo esta oportunidad de cómo nos interrelacionamos desde lo que hace cada uno, porque nosotros desde Symbiotic, como su nombre lo dice, somos una empresa a la que le gusta generar esa simbiosis estratégica, ese ecosistema de empresas en donde cada una está haciendo como su expertise y apoyando a las diferentes empresas, emprendimientos, ideas de negocio, para que puedan ir más allá, como decimos en nuestro lema, más allá de la sostenibilidad. Entonces, en este caso, pues ha sido maravilloso encontrarnos en el camino, ustedes fuertes en todo este tema de estrategias de sostenibilidad y nosotros desde crear estas redes para que podamos conectar con estas soluciones a través de nuestras plataformas tecnológicas como EduSymbiotic, que hoy nos permite estar aquí y poder llegar a muchas personas con esta información tan valiosa para no solamente las personas, sino las empresas y la audiencia que nos pueda estar viendo, y también para que empiecen, ¿no?, a saber que aquí tenemos cursos en estos temas, que vamos a sacar incluso también un curso muy interesante con ustedes, chicas, que no se lo pueden perder porque va a estar al aire más o menos a finales de abril. Entonces, bueno, ya saben, ahí vamos a tener muchos temas interesantes de estrategias de sostenibilidad. Y además también porque a nosotros como Symbiotic nos interesa mucho generar conciencia no solo en las personas para que hagan un cambio de hábitos y sepan que necesitamos estar más pendientes de todo este tema ambiental, no solo como seres humanos, sino también como empresas. Y ahí nosotros nos metemos mucho en todo el tema del manejo integral de residuos, de la economía circular, que también está muy alineada a todo este tema de la sostenibilidad de las empresas a través de nuestra plataforma Symbiot. Entonces... Se entiende. Vamos a ver. Bueno, chicos, qué pena, aquí se cortó esto. Ustedes saben, este tema de conexión a veces falla cuando incluso la virtualidad nos permite estar en otros lugares, así que aprovechemos que esto está otra vez online para continuar, chicas, adelante. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a justamente este tema, y nuestra intención es explicar cómo el reporte de sostenibilidad es un vínculo, tiene un vínculo directo con la estrategia empresarial. En el camino de lo que vamos a mostrar, justamente queremos dejar ese mensaje, y es que el reporte de sostenibilidad no es un documento independiente más que se publica en una empresa, sino que debería ser el resultado de toda una estrategia, y justamente el resultado de la estrategia empresarial en conjunto. Entonces, esto es lo que vamos a ir hablando, y bueno, igual cualquier pregunta que te vaya surgiendo en el camino nos vas contando, pues además para que también todo el mundo pueda tener estos conceptos claros y sea, digamos, que lo más fácil posible. Igual también, si es posible también que cualquier persona le surja una pregunta, las puede dejar como en los comentarios, o después al final vamos a poner ahí como nuestro contacto, nuestro correo, que también en cualquier momento nos pueden contactar, y con gusto podemos resolver pues las dudas que se tengan. Así es, adelante. Y la idea también es que sea charladito y podamos ir viendo cuáles son las inquietudes que surgen en el camino. Exacto. Bueno, pues empezamos con algunas definiciones. Vamos a ver cuál es la diferencia entre comunicar, reportar, que es un informe de sostenibilidad, que a veces uno se puede confundir un poquito. Entonces, bueno, primero, ¿qué es comunicar la sostenibilidad? Es una completa de actividades, procesos y productos que se utilizan para informar e involucrar a una audiencia en el desempeño de sostenibilidad de una empresa. Entonces, aquí estamos hablando de todas las campañas de la empresa, campañas de comunicación, marketing, en términos de cómo es que ella demuestra su desempeño en sostenibilidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia con reportar la sostenibilidad? Reportar es el proceso que se lleva a cabo para recopilar información y comunicar las prácticas comerciales responsables de una empresa, así como su desempeño social, ambiental, económico y sus partes integradas. Entonces ahí la empresa está empezando de pronto a comunicar, a reportar sus resultados, cómo está avanzando en el tema de la sostenibilidad. Y por fin, el informe de sostenibilidad es el resultado de este proceso de reportar la sostenibilidad. Entonces, aquí, ¿qué es? Bueno,
cuando reparte qué producto tengo. Entonces tengo un informe de sostenibilidad y esto incluye datos, narrativas, infografías, pues también para que sea agradable de leer. Y se puede entregar de diferentes formatos. Pues existe el informe impreso o PDF, pero no existe solamente formato, también puede ser una sección informe financiero, justamente como vamos a ver más adelante en el webinar, que justamente la idea es alinear el reporte de sostenibilidad con la estrategia de la empresa, también con sus resultados financieros, vamos a ver que son muy relacionados finalmente. O también, como lo estábamos diciendo, puede ser un pedacito del sitio web de la empresa o un micro sitio web, usar también todas esas herramientas digitales, virtuales, que ahora pues es nuestra forma de trabajo desde 2020 que se volvió. Entonces, bueno, el informe de sostenibilidad no solamente es un informe impreso, PDF, eso la empresa lo puede elegir, pues puede elegir el formato en función también de su audiencia y cómo lo va a comunicar. Entonces, ahora pues voy a dejar a Andrea explicar un poquito más sobre cómo el informe de sostenibilidad se vincula con la estrategia empresarial. Chicas, ahí, Listo. ahí un segundito, Sí. me parece chévere lo que plantean, porque hace 8 días que estábamos precisamente hablando de marketing verde, que está un poco relacionado, pues está un poco, no, está un poco muy relacionado con todo esto. Hablábamos también de cuál era la diferencia y también lo poníamos como en estas 3 etapas. En este caso decíamos, por un lado, el greenwashing, por otro lado, el esfuerzo verde, digamos, esa intención, pero que a la final no llega a ser completamente verde, ¿cierto? Sin ser como tal un greenwashing. Y a la final sí, el marketing verde, que es un poco alineado a toda esta parte del informe de poder tener evidencia de que no solamente estoy comunicando algo que es real, sino que además es sostenible en el tiempo y que yo lo puedo aterrizar como en cifras. Aquí cuando hablamos, no sé, cuando hablas ahí del reporte de sostenibilidad, veo que ahí también está como inmerso el concepto de economía sostenible en el tema del triple bottom line, ¿no? Que es, tengo en cuenta lo ambiental, tengo en cuenta lo social y tengo en cuenta lo económico. ¿Cómo creen ustedes aquí, digamos que en este tema, dónde tienden a fallar las empresas a la hora de saber si está comunicando la sostenibilidad o si está haciendo un reporte o efectivamente está compartiendo un informe como tal? Bueno, yo lo que pienso es que la mayoría, bueno, lo que sí hay que tomar en cuenta en el momento de comunicar la sostenibilidad en general es que siempre hay que ser muy, bueno, en comunicar la sostenibilidad o reportar la sostenibilidad o dar un informe de sostenibilidad, lo más importante es que hay transparente. Entonces, la idea no es solamente mostrar sus impactos positivos o los buenos resultados. Se puede que la empresa no tenga ningún resultado o tenga resultados muy chiquitos o que sean negativos y la idea justamente es mostrar esto y bueno, eso es lo que hemos hecho, esos son nuestros resultados, lo que vamos a hacer para gestionarlos o de pronto podemos decir, aquí no sabemos qué hacer. También es que la idea es ser transparente. El green, lo que pasa es empresas que de pronto tienen pequeños resultados y hacen una super comunicación como si fuera una empresa verde, en la mejor del mundo, y en realidad pues no es, amplifican la realidad. Entonces ahí los consumidores o los stakeholders en general se sienten de pronto engañados. Entonces la idea aquí es que si yo tengo pocos resultados, pues explicar cuáles son y qué voy a hacer para gestionarlos o para mejorarme, cuáles son mis objetivos justamente, pues por eso relacionado con la estrategia, cuáles van a ser mis objetivos de pronto en el mediano, bueno, corto, mediano, largo plazo. Entonces, yo creo que aquí es donde las empresas a veces se confunden y piensan, por ejemplo, un informe de sostenibilidad, van a recolectar datos, van a hacer como, por ejemplo, ese informe impreso de la mayoría del tiempo y solamente van a mostrar impactos positivos. Porque claro, también eso es muy relacionado con su reputación, claro. Pero justamente la gente lo que quiere ahora es que sea una empresa responsable, consciente y transparente.
cliente y lo que le interesa es que, bueno, de pronto esta empresa tiene esos problemas, pero ella está consciente, lo está demostrando y pues está justamente diciendo que va a hacer algo para esto. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las empresas cuando tienen ese tipo de problema? Me gusta mucho eso. Es como humanizar, ¿no? Las empresas, igual que nosotros, ¿no? No somos perfectos, cometemos errores y lo importante es aprender de esos errores y decir, oiga, esto no me funcionó y definitivamente tengo que reorganizarlo por otro lado, sin necesidad de decir como, uy, no, la embarramos en esto, tápelo y digamos que estamos haciendo las cosas bien, que no es lo que se quiere precisamente. Excelente. Exacto, justamente ese era el ejemplo que iba a poner. Nosotros como personas solemos poner las fotos bonitas en los momentos felices y la gente ve las fotos felices y, esta persona nunca tiene problemas, nunca nos vamos a tomar una foto llorando y publicarla. Y estoy pasando, pero como un momento difícil de mi vida, pero justamente esto debería servir también como oiga, yo estoy teniendo este desafío, me puse una meta que de pronto era demasiado ambiciosa o me puse una meta que era posible en el 2019, pero es que en el 2020 fue imposible cumplir esa meta. Y todas las demás empresas pueden decir, oiga, yo tuve ese mismo desafío, venga, ¿cómo lo podemos trabajar? Yo sí lo pude lograr y me fui por este lado y entonces a mí me sirve entender que la transparencia no solamente sea un tema de ser transparentes, sino de colaborarnos. Este tema de la sostenibilidad también es muy bonito porque nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, que inclusive entre nuestros mismos competidores podemos ayudar a ser mejores, que muchas veces necesitamos unirnos para poder salir adelante de esta etapa del COVID, además nos lo ha demostrado también. Entonces, tema de la transparencia también es un poco de ayuda, de ser un poco más resilientes, de demostrar que no es fácil, que el tema empresarial, porque uno cuando es emprendedor dice, no, monté la empresa y ya me dio plata y chao, y lo veo todo fácil. Uno ya se mete a emprender es cuando dice, es duro, o sea, esto es un camino difícil y necesito fuerza y necesito agallas y necesito meterle y muchas veces voy a llorar o voy a estresar o voy a querer mandar todo para la porra, pero pues es parte, como tú dices, de ser humanos, o sea, más que empresas, son seres humanos los que trabajan ahí, es lo normal, que hayan desafíos, que hayan cosas que no se logran, entonces, y eso lo vamos a ir viendo también, pues, en la presentación, que hay etapas en las empresas en donde yo puedo estar en la etapa más básica, en donde apenas, de hecho, ni siquiera estoy pensando en reportar y ya vamos a ver cuál es como los niveles, cómo van avanzando a ser el nivel como más avanzado en este tema de sostenibilidad. Súper interesante. Listo. Entonces, bueno, como mencionaba, entonces, oigan, digamos que lo que conocemos nosotros usualmente de reporte de sostenibilidad es un informe de sostenibilidad, que es como ese documento que ella hablaba de un documento PDF o una parte de la página web o un micrositio donde se muestra el resultado de muchas actividades. ¿Qué es lo que nosotras queremos, digamos que justamente invitar también y hacer esa generar esa conciencia de que mostrar muchas actividades por aparte, en realidad el informe de sostenibilidad es parte de implementar toda una estrategia. Una estrategia es que yo me defino unos objetivos, basada en esos objetivos yo me traigo unas metas que yo pueda alcanzar y metas yo voy a poder medir de alguna forma. Entonces, yo voy a, lo que tú mencionas también, de poder tener algunos números y estadísticas asociadas a este. Mi meta es un cumplimiento del tanto por ciento, y entonces yo voy a poder ir midiendo en el tiempo, haciendo un seguimiento, si yo voy pudiendo cumplir esos resultados que de alguna forma tienen que idealmente poder ser medibles de alguna forma. Entonces, justamente en ese informe de sostenibilidad yo ya voy a presentar ese resultado de los objetivos que yo me definí, voy a poder medir el desempeño, yo voy a poder gestionar cuáles son mis impactos y los riesgos relacionados pues con la actividad. Voy a poder generar valor para mis partes interesadas, porque además estos reportes de sostenibilidad son
para comunicar a mis partes interesadas cuál es mi desempeño como empresa. Pueden ser los inversionistas, pueden ser los clientes, pueden ser los proveedores, ser los empleados, pueden ser las comunidades aledañas, puede ser toda una de partes interesadas distintas para a quien yo le estoy comunicando resultados de mi estrategia. Entonces, justamente este informe de sostenibilidad se debe considerar como un instrumento estratégico para hacer, además, ya vamos a ver un poquito que un informe se construye en base a un ejercicio de incluir además, bueno, más que el reporte, la estrategia del negocio, cuando es estrategia de sostenibilidad, no solamente se tiene en cuenta el interés de los inversionistas o del empresario como tal, sino que también se involucra a las demás partes interesadas. Entonces, cuando yo construyo, venimos de un en donde una estrategia empresarial se construye en base a lo que quieren los accionistas o los inversionistas o los socios de la empresa. Entonces, ¿qué es importante para ellos? Y basado en eso, hacen toda una planeación estratégica de la organización. ¿En qué diferencia una estrategia basada en la sostenibilidad en que yo solamente la construyo con los socios, sino que lo construyo con la comunidad, lo construyo con los clientes, lo construyo con los proveedores, lo construyo con los empleados, les pregunto qué es importante para usted? Eso es un ejercicio de materialidad para quienes no han escuchado la palabra o la habían escuchado y no sabían qué significaba un ejercicio de materialidad, es donde yo involucro además a las partes interesadas, les pregunto qué es importante para ellos y de acuerdo a qué es importante para todos, para la empresa y para las partes interesadas, defino cuáles son los aspectos más importantes. Esos aspectos más importantes son los aspectos materiales para el negocio. Pero ahí yo lo estoy haciendo en base digamos que no solamente a lo que a mí me importa, a lo que, por ejemplo, para sostenerte a Orián y a Andrea le importa, sino si Paola, por ejemplo, es nuestra cliente, a Paola, ¿qué le importa? Y pues, eso me va a hacer igual de vender más. Si yo no pienso solamente en lo que nos importa a nosotros, en lo que a mi cliente Paola le importa, pues finalmente, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer más competitiva, va a hacer que mis clientes se enganchen más, va a hacer que la comunidad diga, uy, chévere, me encanta esta empresa, la voy a apoyar y en vez de tener como mala imagen, pues yo le voy a ayudar. Todo eso hace parte de crear una estrategia y al final el reporte de sostenibilidad es el resultado de mi estrategia, o sea, ya es como la presentación de la tesis, por decirlo así. Yo hice toda una investigación, lo planeé, no sé qué, y al final ya es la presentación, pero el reporte no es coger y, ay, aquí hicimos, ay, aquí agarramos esto, no, eso es todo ya un proceso que viene detrás y una definición de objetivos, metas y demás, donde yo presento mis resultados. Entonces, eso me va a ayudar a mejorar el rendimiento empresarial. Y es mucho más que reputación, porque como lo mencionaba ahorita, no es, lo voy a hacer para comunicar las cosas bonitas. Y hemos visto muchas empresas que de pronto comunican cosas muy bonitas y la gente en realidad sabe que de pronto tienen unas prácticas terribles, los empleados hablan súper mal de su propia empresa, entonces como que no está de acuerdo una cosa y todo sale a la luz definitivamente en algún punto. ¿Y qué es lo que hace? Que peor, o sea, se pierde la confianza de las personas, de los clientes, volver a estar en un punto. Hoy en día los clientes somos mucho más conscientes de qué tipo de productos estamos comprando. Entonces, perder una buena parte del mercado y de ese mercado hoy en día es un mercado consciente, es difícil, muy difícil volver a... Y además, digamos, ya hablando un poquito más de la parte de los inversionistas, se está cambiando toda esta conciencia y ellos están siendo mucho más conscientes de que deben invertir en empresas que tengan esta conciencia y una práctica comercial responsable, porque eso hace que el desempeño financiero de la empresa sea mucho mejor y que la reputación ya no es solamente porque yo sea buena, sino hace parte de un activo de mi empresa, o sea, hace parte del valor comercial de mi empresa. Yo tengo una buena reputación, mi empresa vale más que una empresa que tenga más reputación. Entonces,
todo esto va detrás de un reporte. O sea, toda la estrategia va detrás de un reporte. Me encanta esto porque a la final es como decir que estamos en este espacio de co-creación con todo el ecosistema empresarial, cuando tú tienes en cuenta clientes, proveedores, stakeholders, tus aliados, tu gente con la que estás trabajando, hace efectivamente que no sea solamente reputación y uniforme, sino que se sientan integrados, ¿no? Involucrados. Y al yo sentirme así, me siento más comprometido también de tener un servicio, de tener un producto, y ya no voy, ya miro a la empresa diferente, ya no atacándola, sino cómo puedo aportar, ¿no? Ya no estoy desde la parte del juicio, de juzgar el que está haciendo bien o no, sino me estoy sintiendo parte de, y ahí también viene ese espacio de lo que, hacia lo que hemos estado migrando, que es todo el tema de redes colaborativas, de lo que estamos haciendo hoy en día, como tú dices, incluso los mismos competidores apoyándose para lograr un poco más allá, porque finalmente lo ambiental se convierte como en un eje transversal donde todos padecemos un mismo dolor y necesitamos cuidar lo único que tenemos, que es este planeta, y ahí sí se unen todos los esfuerzos para poder llegar un poco más allá. Exacto, exacto. Aquí es un poco, digamos que ya un poquito de lo que hablé. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados? A que en un reporte tradicional se informa de lo que yo hice en mi fundación, de que yo hice una donación y fui y entregué comida a no sé cuántas personas, que mis empleados donamos sangre, y entonces informó pues como actividades muy independientes que hice, y sí, fueron como filantropía. Entonces, lo que yo hice, bueno, humanitario y ya, eso es como lo tradicional. ¿Qué es lo ideal? Cuando es estratégico. Cuando yo estoy partiendo de una definición, como decía ahorita, de objetivos, de unos KPIs o unos indicadores que me permiten revisar ese cumplimiento de esas metas, en donde yo además estoy teniendo en cuenta, oiga, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que están asociados a mi operación? ¿Cuáles son los riesgos que yo encuentro en mi entorno? Y de acuerdo con esos riesgos que yo identifico, pues defino unas estrategias, o cuáles son las oportunidades que yo también tengo, porque definir una estrategia me permite identificar cuáles son mis riesgos y cuáles son mis oportunidades. Y no como ir en el camino como haciendo como tirándole a los como al aire, no sé, hay un dicho, pero no me acuerdo cómo es, como tirándole a los pájaros al aire o algo así, como que uno dispara a ver a qué le pega. Y en cambio de tener como todo un plan. Un reporte estratégico, además de sostenibilidad, también se basa en estas relaciones con socios, además fuertes relaciones con mis aliados, con mis proveedores, que se basan además en la transparencia, en la responsabilidad, y yo ahí ya estoy también demostrando cómo tengo estas relaciones con ellos. Y mi estrategia de sostenibilidad debe ir de una definición estratégica como de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que lo hacemos la mayoría de veces, el tema de ambiental, social, lo hacemos de abajo hacia arriba, muy operativo, actividades muy puntuales de le voy a dar un bono a mis empleados, pero no lo, es todo muy técnico y como a nivel operativo, ¿sí me estoy haciendo entender? De acuerdo. Mientras que digamos que si lo hacemos de forma estratégica, parte desde una estrategia que es como la sombrilla que abarca mi organización, y de ahí desarrollo toda una serie de proyectos que van bajando en cada uno de los niveles, y no son acciones como diferentes, sino que está inmerso en mi cultura, está inmerso en los valores de mi organización, está inmerso en el propósito, en la misión, en la visión de mi organización, o sea, todo eso parte desde allá. Digamos que ahí estarían articuladas entonces como todas las áreas dentro de esto, incluso los mismos grupos de los que hablabas, pero viene como de una política como organización que me dice, ok, hacia dónde yo me quiero proyectar, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero ver aquí a nivel ambiental? Y de allí sí lo desgloso, digámoslo así, con todos los actores con los que yo estoy involucrados de arriba hacia abajo. Aquí me surge una inquietud, y es, si estamos hablando que esto es un proceso, como yo lo veo,
ya más como de mediano a largo plazo, ¿cierto? Cuando estoy ya fijando un tema de una estrategia empresarial, desde la experiencia que ustedes han tenido en su oficio con sus clientes, ¿en qué periodo de tiempo uno debería proyectarse esa estrategia empresarial? O sea, ¿se debe hacer anual? ¿Me debo proyectar a cuántos años? Desde lo que ustedes han hecho, ¿cuál es el ideal en este caso? Bueno, digamos que tú puedes definir una estrategia a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. O sea, no, incluso, mira, aquí justamente en la diapositiva en la que estamos, se habla de dónde está, de que, digamos que acá voy a unirlo con esta diapositiva para hablarte de este tema y es esto aquí es como la ruta hacia ser más sostenibles, entonces esto es tomado de un, digamos que sencillamente bueno, no, es que no recuerdo la palabra, este informe se llama Sustainability Reporting Strategy de Deloitte de 2020, lo pusimos en español, por decirlo así, sí. Ok. Y habla de los diferentes niveles que hay como en la estrategia de sostenibilidad, o sea, los diferentes niveles en los que mi empresa está frente a la sostenibilidad. ¿Qué tan maduro soy yo en sostenibilidad? Okay, entonces perfecto. está el observador, el pionero, el navegador, el practicante y el campeón. O sea, que ese es como el máximo nivel, en el top, en madurez. Okay. Justamente ellos hablan aquí en la definición de objetivos que el navegador, o sea, un nivel intermedio de madurez, establece objetivos a corto plazo. Esa también es una estrategia, entonces, a corto plazo. Mientras que ya cuando yo soy un campeón, entonces, yo debería establecer una estrategia a largo plazo. Entonces, cuando yo voy a definir la estrategia como corporativa, la estrategia grande, la estrategia de mi organización, la que me va a ayudar a cumplir mi propósito, como organización, el propósito para el que mi empresa nació, esa es una estrategia a largo plazo. Esa puede ser una estrategia más o menos a 5 años. Mientras que yo puedo tener unas estrategias ya más operativas a corto plazo. Entonces, esas estrategias ya no, me van a ayudar a cumplir el propósito de mi organización, pero son cosas que yo voy definiendo además de acuerdo con el análisis de entorno y que son más como para afrontar los cambios que día a día van sucediendo. Esas ya son, siempre tienen que apoyar la estrategia a largo plazo de alguna forma, ¿cierto? Pues porque yo tengo una misión y una visión como empresa, pero deben haber unas estrategias que se puedan adaptar más fácilmente a los cambios del entorno, a los cambios internos de mi organización y que esas son estrategias a corto plazo, a 1 año, a 3 años. No está bien y no es que esté mal, ¿sí me hago entender? De acuerdo, Idealmente, sí. Nuestra estrategia corporativa debería estar a más o menos un plazo de 5 años, pero nuestras estrategias operativas podrían estar al plazo de 1, 2 años. Eso también depende de la empresa, pues de su nivel de inversión en tiempo y en dinero también, ¿no? Una empresa que no ha hecho absolutamente nada en sostenibilidad, pues no va a pasar de una etapa de observador a campeón así de una vez. Entonces, eso también, como decimos, ninguna empresa, nadie es perfecto. Entonces, si yo nunca he hecho nada, pues claro, voy a empezar con unas estrategias ya a corto plazo, de pronto haciendo pequeños proyectos por el momento, ver cómo me va, ver cuáles son mis resultados que tengo que cambiar, y después cuando pues también estoy avanzando con mi empresa, estoy ganando terreno, pues ahí puedo avanzar también en las etapas de la sostenibilidad y ya de pronto puedo invertir en proyectos más importantes, o una empresa, no sé, que no es nada sostenible y que necesita cambiar de pronto su modelo de negocio, pues claro, pues es algo que no puede hacer de un día para otro. Entonces, ahí también reportar la sostenibilidad es mostrar ese camino que estoy tomando, por qué lo estoy haciendo, y pues demostrar mi estrategia también. Sí, ¿por qué elegí empezar con la etapa 1, la etapa 2, o por qué de pronto estaba en la etapa 2 y volví a la etapa 1? Eso depende también del contexto del entorno de la empresa y cómo está también financieramente. Todo eso hay que tomar en cuenta al momento de establecerla.
Excelente, muchas gracias, chicas. Súper claro. Listo. Vale, entonces justamente pues aquí para ir rapidito, digamos que recomendamos sino que es que hay muchas personas, a nosotros nos gusta que hay mucho contenido en inglés que se desaprovecha, pero desafortunadamente sabemos que no todos tienen el conocimiento en inglés. En este tema de sostenibilidad se encuentran muchísimos recursos y a nosotros nos gusta compartir mucho de esta información porque como mucha gente no habla inglés o el inglés técnico le queda un poquito difícil, se están perdiendo cosas como muy valiosas, como esta. Entonces acá hablan, digamos que de los diferentes, esos pasitos o esas escaleras hacia donde yo me voy convirtiendo en una organización más sostenible. Entonces, por ejemplo, no voy a mencionarlas todas, pues porque es un poco largo, pero por ejemplo, hablando de la cultura. Entonces, digamos que yo siento que la mayoría de empresas pueden ser ahorita como observadores o pioneras, entonces muchas ven la sostenibilidad como un costo, como, yo voy a empezar a pensar en sostenibilidad o en ambiente o en mejorar la condición de mis empleados, no, eso me va a valer un montón de plata, eso no lo estoy viendo como algo que me da valor, sino que me va a valer más plata. ¿Y qué pasa? En la medida en que yo ya voy como madurando en ese aspecto, yo ya no lo entiendo entonces de pronto como un costo, sino que digo, no, es como importante, yo ya tengo que empezar a tener eso en cuenta, entonces ahí para mí ya empieza a ser importante los aspectos ambientales. ASG es ambiental, social y de gobernanza. Y digo, bueno, sí, es como importante. Ya un campeón, por llamarlo así, entonces piensa que la sostenibilidad es parte como del corazón de su negocio y está incorporado en su modelo de negocio. Aquí mi razón de ser es ser sostenible, ser consciente ambientalmente, socialmente, que mi gobernanza sea transparente, que yo lo haga de manera adecuada. Eso, por ejemplo, en cuanto a la cultura. En cuanto a la gobernanza, lo que hablábamos, el tema de sostenibilidad es muy operativo, o sea, lo hacen como, son actividades puntuales. Ya a medida que yo voy avanzando, de pronto ya tengo un equipo de responsabilidad social empresarial, ya tengo unos objetivos. Lo ideal es llegar a tener como una dirección de sostenibilidad y que se supervisen esos asuntos relevantes. En el nivel inicial yo no tengo objetivos establecidos. A medida que yo voy avanzando en estos niveles de madurez, yo ya voy estableciendo objetivos, primero a corto plazo, como entonces hablábamos ahorita, luego ya un nivel mayor, además como lo mencionaba Orián, uno tiene que ir avanzando poquito a poco, ya después entonces me puedo poner unos objetivos a más largo plazo y ya puedo tener un plan para implementarlo. Entonces, no solamente me trazo objetivos, sino que voy desarrollando nuevos proyectos que me ayuden a cumplir esos objetivos. Y, por ejemplo, en cuanto a mis proveedores, yo en un nivel cero observador, pues yo no le tengo ningún requisito a mi proveedor, no me importa a mi proveedor qué prácticas tiene, si tiene buenas prácticas ambientales, sociales, si trata bien o mal a sus trabajadores. Mientras que si yo ya tengo un poquito pues más de madurez en ese tema, yo ya voy a empezar a decir como, oiga, no, yo ya debería preocuparme porque al menos mis trabajadores estén cumpliendo la parte ambiental. Y ya cuando yo tengo bastante madurez en este tema, lo que yo haga es lo que yo le voy a pedir a mis proveedores que hagan. O sea, si yo tengo tales políticas, no sé, en el tema de trabajo infantil o en el tema de diversidad o en el tema ambiental de utilización del recurso hídrico, y para mí eso es súper vital y es parte, voy a pedir que mis proveedores todos tengan las mismas políticas que yo. Por eso hoy es importante además para las MIPYMES ir pensando en este tema, porque seguramente si yo quiero ser proveedor de una empresa grande, ellos ya me van a pedir, a empezar a pedir esos estándares. Y frente al reporte, entonces una empresa que está en un nivel inmaduro, pues en este momento ni siquiera está pensando en hacer reporte. Las que ya van avanzando sencillamente hacen como informan lo que hacen en esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en temas que seleccionan. No partió de una estrategia, sino que dijo, yo cojo esto y lo muestro.
Y al final ya el nivel más maduro idealmente debería estar auditado por un tercero, debería tener una certificación, eso sería ya como mi forma más como de demostrar que yo estoy realmente comprometido, porque ni siquiera es lo que yo estoy escogiendo, sino que yo estoy siendo auditado en ese tema. Me gusta mucho esa Entonces, imagen, Andrea, que tenías, porque si nos vamos un poquito a la parte de lo que hablábamos de humanizar un poco las empresas, tiene mucho sentido en que en la medida en la que yo adquiero unos hábitos, incluso como empresario y como empresa, ya estoy viendo la sostenibilidad como algo parte de mi empresa. Al principio, cuando empezamos a adquirir hábitos, siempre cuesta, ¿no? Y nos toca acordarnos y nos toca repetición y nos toca, pero en la medida en la que yo ya lo voy haciendo, ya se me va convirtiendo en algo que es completamente natural, que ya es como per se, es como cuando uno incluso aprende a manejar un carro, al principio está pensando en todo, en cómo meto primera, no sé qué, freno, ya después uno lo hace casi que de manera automática. Digamos que las empresas, según lo que veo, incluso en diferentes puntos, cultura, gobernanza, acción, ya cuando empezamos a hacerlo parte como tal de la empresa, se vuelve algo que fluye, que ya no estoy todo el tiempo pensando, claramente sí voy a tener unos objetivos, pero se va desarrollando en la medida en la que también me voy desarrollando como empresa. Incluso cuando hablabas ahí también en las cadenas de suministro que vemos, que son cosas que también hemos visto en las empresas, es que, por ejemplo, en la medida que voy creciendo y que voy necesitando certificarme en diferentes temas, en ISO, bueno, ya yo voy teniendo más conciencia también de mi cadena de suministro, de mis proveedores, qué es lo que yo necesito a ellos, decirles que cumplan, porque si yo lo estoy cumpliendo, ellos por ende también tienen que empezar a cumplirlo. Y así vamos trayendo como una estela detrás de las empresas en que si yo me vuelvo responsable, si yo tengo una conciencia y estoy viendo esto hacia futuro, pues empiezo a unir todos esos eslabones y de ahí para atrás también esos mismos proveedores que crecen al lado de estas empresas empiezan también a llevar de la mano a todos los que van detrás de ellos. Eso me parece súper, súper interesante, porque en la medida que exacto. seamos más, pues vamos a poder generar como esa onda expansiva a nivel de empresas que sean más responsables con el ambiente. Exactamente. Justamente, digamos que este tema del reporte integrado, y aquí queremos como hacer la aclaración de que se va a poder encontrar, si uno busca reporte integrado, lo va a poder encontrar, digamos que de dos formas. Una, que es, digamos, el concepto de reporte integrado es sencillamente hablar de que en mi reporte estoy integrándolo con mi estrategia. Pero también vamos a encontrar este simbolito IR, que es la marca del Consejo Internacional de Reporte Integrado. Estas son las siglas en inglés, IIRC, que es una coalición global de reguladores, inversionistas, empresas, reguladores de estándares, emisores de normas, o sea, todo eso es un conjunto como de organizaciones, profesionales contables, organizaciones no gubernamentales que definieron un marco o un estándar, una metodología para elaborar informes en donde se está mostrando además que se integra con la sostenibilidad. Ellos hablan justamente y enfatizan la importancia que tiene, ellos lo mencionan como pensamiento integrado dentro en la organización. ¿Qué es el pensamiento integrado? Y esto lo tomo literal de cómo ellos lo dan a conocer. Pensamiento integrado considera la relación entre las unidades operativas como las funcionales y los capitales que utiliza o la actividad que impacta. Y ya voy a explicar. Conduce a la toma de decisiones y acciones integradas que consideran la creación de valor a corto, medio y largo plazo. Entonces, el pensamiento integrado habla de que todo está interrelacionado entre sí, o sea, que no está todo por aparte, sino que mi capital financiero está vinculado con el capital natural, con el capital social de la empresa también, y que no son cosas como antes se pensaba que la sostenibilidad antes no se pensaba ni siquiera, sino que es mi empresa y a toda costa yo tengo que crecer. Ahora yo sé que estoy dentro de un entorno como el ambiente y antes se pensaba como mi empresa
y el ambiente, y yo impacto el ambiente, y ni siquiera pensábamos que el ambiente nos impactaba a nosotros. Ahora sabemos que somos absolutamente dependientes del entorno, no solamente del entorno de las empresas, de mis competidores, que era lo que se pensaba antes. Yo ya soy dependiente de la sociedad donde estoy, de mis clientes, de todo eso. Entonces, esta organización y este tema de reporte integrado y de integrarlo con la estrategia habla justamente de que tenemos que integrar además las necesidades y los intereses de los grupos de interés que son importantes para mi organización, de que mi estrategia se debe adaptar para poder responder a ese entorno y a los riesgos y las oportunidades que enfrenta la empresa, y que las actividades de la organización y su desempeño son resultados interconectados, como lo mencionaba, y por eso se llama integrado. O sea, no es yo hay una empresita solita en mi propio mundo, yo estoy integrada con un montón de cosas. Entonces, el reporte integrado podemos encontrarla como esta marca que es un marco internacional de reporte, como el GRI, o también podemos escuchar en literatura, cuando escuchamos de reporte integrado, es que está vinculado con la sostenibilidad. Eso como que queríamos dejar ahí la aclaración. Entonces, bueno, ya para darle paso a Orián, y esto es como a abuelo de pájaro, es lo mismo que hemos venido viendo, y es que justamente si yo voy evolucionando en una estrategia o en un nivel de sostenibilidad de madurez avanzada, mi reporte también va a ir avanzando. Entonces, digamos que en una etapa inmadura, por decirlo así, yo estoy en la etapa en donde sencillamente veo el reporte como por cumplir o por reputación. Mientras que si yo ya avanzo y tengo un mayor nivel de madurez, yo ya estoy definiendo parte de mi estrategia con los resultados que aparezcan en mi informe. O mi informe es ya el resultado además de o sea, es que está en el principio y en el final. Yo construyo una estrategia, muestro mis resultados, pero me voy a basar en estos resultados para volver a definir mi estrategia. Entonces, es por eso súper importante ese reporte. Digamos que en un nivel inmaduro, mi audiencia es cualquiera, o sea, yo ni siquiera estoy pensando en cómo lo voy a comunicar. Mientras que si yo ya voy avanzando, yo ya voy priorizando y voy definiendo diferentes estrategias de reporte para mis partes interesadas. No le puedo hablar de la misma forma a mis clientes que como les hablo a mis empleados, que como les hablo a mis inversionistas, que como le hablo a una comunidad que tengo de pronto a la que estoy afectando con mis emisiones. A cada uno le tengo que hablar de... Yo no le voy a mandar a la comunidad impreso el informe PDF de 50 páginas y mire lo que está haciendo la empresa. No, yo con ellos voy a tenerme que involucrar, voy a tener que hablar con ellos, voy a tener que entregarles la información de pronto de manera muy diferente, ¿cierto? Y les interesa cosas distintas a cada una de mis partes interesadas. Y por último, un reporte de sostenibilidad en nivel como inmaduro, es aleatorio, no muestra en ese ejercicio de materialidad que decíamos de priorización de cuáles son los temas importantes, muestra cualquier cosa, mientras que ya en un nivel avanzado va a mostrar cuáles son los temas más importantes tanto para la organización como para mis partes interesadas. Entonces, ese es el avance. Entonces, como vemos, avanza la estrategia al tiempo que avanza el reporte. Son totalmente vinculados el uno con el otro. Entonces, ahí ya le doy la palabra a Orián. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, rápidamente, cuáles son finalmente, por qué hacer un reporte estratégico, un reporte de sostenibilidad estratégico, porque tiene que ser relacionado con la estrategia de sostenibilidad, cuáles son los beneficios finalmente. Entonces, bueno, cuando uno crea una estrategia de sostenibilidad, pues esto haciendo este ejercicio le permite desarrollar más innovación y mirar oportunidades de mercado, de pronto llegar a nuevos consumidores, nuevos clientes, que por ejemplo mi empresa no estaba, no sé si puede ser la palabra tocando, pero bueno, alcanzando, gracias, que no estaba alcanzando, y ahora pues tomando pues ese tema en cuenta, ese tema de la sostenibilidad, yo he identificado que puedo sacar un nuevo producto de pronto más orgánico, y ahí puedo alcanzar
nuevos consumidores. Eso también es muy relacionado con el tema de tecnologías, que llamamos también el Green Tech. Bueno, cómo lo puedo implementar en mi empresa para pues innovar en mis productos y llegar a nuevos consumidores. Bueno, el segundo beneficio es el tema de eficiencia operacional. Entonces, pues el hecho de hacer esa estrategia también, pues yo tengo que mirar mi cadena de valor, mi cadena de suministro, de pronto me doy cuenta que tengo que cambiar mi forma de producir, puedo ahorrar más agua, puedo ahorrar más energía, entonces de esa forma pues también mejoro mi eficiencia operativa y puedo reducir ciertos costos. El tercero, bueno, es lo que estábamos hablando, como también se relaciona con el tema financiero. Entonces, como estaba diciendo Andrea, ahora hay muchos inversionistas que al momento de invertir están mirando también, ahora pues no están tomando solamente en cuenta riesgos financieros, sino también, por ejemplo, el riesgo del cambio climático o justamente el riesgo si una empresa tiene malas prácticas ambientales o sociales con la comunidad, pues el inversionista ahora va a decir, bueno, pues de pronto no voy a invertir en esa empresa porque tiene mucho riesgo de tener una mala reputación o una multa, por ejemplo. Entonces los inversionistas están tomando en cuenta esos criterios que llamamos ASG, ambiental, social y de gobernanza. Entonces, pues, es por eso que la empresa ahora tiene que tomar en cuenta estos asuntos. Y pues como lo decíamos, su reputación ahora es un activo de la empresa en el mercado financiero. Entonces, una empresa que mejora su reputación en términos de sostenibilidad, pues el valor de la empresa va a ser más alto en el mercado financiero. Y si pierde, como estamos diciendo también con el reporte, si está haciendo greenwashing y uno se da cuenta, pierde la credibilidad, pierde pues reputación y entonces pierde valor también en el mercado financiero. Bueno, el cuarto es que la empresa, ahora pues esos nuevos consumidores que llamamos, pues que la empresa intenta alcanzar también son empleados. Entonces, una empresa que demuestra a través de su reporte de sostenibilidad, de su comunicación, que tiene buenas prácticas, que tiene un propósito, atrae nuevos empleados, también mejora sus compromisos y pues retiene también talentos, a veces que son talentos, ¿cómo se dice? Talentos con alta educación, no sé, no me acuerdo del dicho. Bueno, después, pues, como lo estábamos diciendo, una empresa que es sostenible, pues empieza a diferenciarse de la competencia, le genera pues mejor reputación. Por ejemplo, pues como les el reporte, como es algo voluntario, pues justamente los consumidores se dan cuenta, bueno, esta empresa sí está haciendo este trabajo, está haciendo este ejercicio, pues invirtiendo en la comunidad, en el planeta, y así pues también se diferencia de su competencia. Y por ejemplo tiene productos que pues, son mejor para mi salud o mejor para el planeta, o comprando sus productos yo apoyo también, no sé, campesinos, por ejemplo. Entonces de pronto yo voy a apoyar más esta empresa que sus competidores. Y por fin, todo el tema de la mitigación de riesgos, pues la empresa mitiga justamente los riesgos de multas, de no cumplir con la ley. Y bueno, pues el tema de riesgo climático, de cambio climático, pues ya está avanzando todos esos temas que sabemos que en el futuro pues ya van a ser mucho más estrictos en temas regulatorios. Bueno, entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias del reporte de sostenibilidad en general? Bueno, estamos diciendo en este webinar es que ahora pues el reporte tiene que ser alineado con la estrategia. Eso no lo voy a desarrollar porque ya hemos desarrollado bastante. Bueno, el tema de expansión de problemas es que ahora una empresa no habla solamente del cambio climático, por ejemplo, es el tema que uno habla más como empresa, sino pues ahora está tomando los temas como ambientales, bueno, temas de agua, temas de recursos naturales, temas sociales con los trabajadores, con la comunidad, y el tema de gobernanza, la ética, anticorrupción. Y está solamente trabaja en su eslabón de cadena de valor, por ejemplo, de producción, sino justamente está mirando toda la
cadena de suministro, qué están haciendo mis proveedores. Entonces, por eso estamos dando una expansión de problemas, es que ahora la empresa tiene que tomar en cuenta pues varios desafíos, mucho más que antes. La proliferación de Yo no sé, estándares, pues Orián, qué existen pena varios. te interrumpo ahí un segundito. Ahí en donde estamos hablando de la expansión de problemas, no sé si aquí aplica, me surge la inquietud y es, como esto nos permite también hacer un tema de poder evidenciar cosas que yo estoy, ¿cómo decirlo? O sea, eh, tengo algún tipo de residuo que no sé cómo tratar o, por ejemplo, tengo algún tipo de ejercicio o actividad que cuando lo hago evidente, probablemente otros del mismo sector están teniendo estas mismas dificultades y entre ellos puedan ayudarse a nivel de red para hacer algo. Se me ocurre en este caso, por ejemplo, lo que hemos visto a nivel de la norma de envases y empaques, ahora de la responsabilidad extendida del productor, que las empresas sí o sí deben, las que ponen tanto plástico de un solo uso en el mercado, pues deben recoger una gran parte, un porcentaje de lo que están poniendo en el mercado. Y en vista de que es una tarea pues difícil, ¿cierto? Por ejemplo, en la costa Caribe, varias empresas que son grandes a nivel de poner este tipo de envases al mercado, han hecho alianzas para poder conjuntamente unirse a otras empresas como Ecored, que hace recolección y que hace una transformación de este tipo de residuos para poder trabajar conjuntamente en un sector. No sé si cuando hablamos de expansión de problemas a nivel de estrategia también estamos evidenciando un poco esto o si es como por otro lado diferente. No, claro, estamos hablando de esto. Yo, por ejemplo, también mi ejemplo estaba hablando de la cadena de suministro, pero justamente en la cadena de valor estamos hablando del fin de vida del producto, del uso del producto. Entonces la empresa piensa que una vez que ha adquirido su producto, ya no es de su responsabilidad, pero sí, ahora es responsabilidad, claro, del consumidor cómo lo utiliza, pero de la persona la empresa que lo produce también. Todo el tema de envases, del plástico que queda, pues claro, la empresa tiene que dar en cuenta esos temas, intentar usar envases que no sean plástico o reducidos, bueno, después usar toda la economía circular y justamente como lo estábamos diciendo, como ese reporte, esa comunicación que no solamente es de práctica, sino que estoy haciendo con mis desafíos, permiten que la empresa esté justamente explicando con sus desafíos y que pueda tratar con otras empresas que tienen los mismos y como tú dices, de pronto hacer una alianza para recoger todos esos plásticos de pronto y volverlo a entrar en la cadena de valor o la cadena de producción. Entonces, esa es la expansión de problemas. Antes uno pensaba de pronto solamente, bueno, yo uso tanto agua en mi operación, pero en realidad no es. Uno tiene que tomar en cuenta todo lo que pasa antes, hasta la materia prima, de dónde viene, por ejemplo, cómo la compro, cuáles son, por ejemplo, si compro a una empresa en otro país o no sé, que haga trabajar niños, pues eso sí lo tengo que tomar en cuenta, porque finalmente de pronto es un efecto indirecto, pero yo participo a esto. Y también después todo lo que está después en la cadena de valor hasta el final de vida del producto, donde pues yo soy responsable del producto que produzco. Entonces, aunque es el consumidor de pronto que lo bota en la naturaleza, en una basura, yo soy el que lo produce. Entonces, yo tengo la responsabilidad y tengo que tomarlo en cuenta justamente en mi estrategia. Es el principio de estrategia, uno que tiene que hacer un diagnóstico, analizar justamente toda su cadena de valor, ver cuáles son sus impactos, cuáles son sus riesgos, sus oportunidades, justamente después hacer, como decía Andrea, ese ejercicio de materialidad, donde desde mi empresa, mi punto de vista, qué es lo más importante para mí y justamente qué es lo importante para mis partes interesadas. Entonces ahí también puedo priorizar esos impactos en todo lo largo de mi cadena de valor y empezar, pues, como lo decimos, una empresa que no tiene mucho dinero, no tiene mucho tiempo, pero que quiere hacer algo y que está empezando, de pronto va a empezar a trabajar sobre su materia prima y después sobre sus envases al mismo tiempo y trabajar sobre sus operaciones. No, tiene que priorizar. Justamente la estrategia es, bueno, a largo plazo quiero alcanzar esto, pero pues por el momento yo lo que puedo hacer es que en un año, por ejemplo, yo cambio de proveedor o, bueno, o el tema de envases. Entonces, eso es la estrategia, es justamente
mapear cuáles son mis impactos, priorizarlos para empezar pues a hacer como todo ese plan con objetivos, con indicadores para medirlos, hacer proyectos diciendo, bueno, eso es lo que voy a hacer este año, voy a hacer tal acciones estos días, esos meses del año, y bueno, esos van a ser los resultados. De pronto no voy a tener resultados, pero esto lo tengo que mostrar, y justamente la idea es que yo pueda en conjunto a mis competidores en temas donde todos tenemos el mismo problema. Entonces, la expansión de problemas es esto. Excelente, sí, a mí me venía a la cabeza y es porque en lo que decías al principio cuando es este tema de transparencia, de mostrar, cierto, a veces lo que no nos va bien y lo que nos va bien, en este punto también uno pensaría que al ser transparentes hay un gana-gana, hay un beneficio, porque si en algún momento yo estoy mostrando que tengo una dificultad en algo, probablemente de la mano con otras empresas o con otros proveedores puedo yo generar algo, o incluso dentro de este tema de la economía circular y de las redes colaborativas también puedo decir, ok, quizá algo de lo que yo produzco que para mí no es útil, sí es útil para alguien más y puedo generar una alianza allí que me permite a mí salir del problema y a la contraparte también obtener un beneficio. Entonces creo que ahí podemos hacer evidente cómo es muy bueno ser transparentes y no solamente mostrar lo bueno, porque a partir de lo malo, entre comillas, digámoslo así, o de los retos y los desafíos, es de donde encontramos verdaderamente unas oportunidades de mejora que ya no están solamente en nuestras manos, sino en red y en ese trabajo colaborativo que también es una tendencia que viene ahora muy fuerte. Exacto, sí. Bueno, entonces sigo la proliferación de estándares, entonces ahora vemos que parece que salen estándares cada mes, está el GRI, el SDG Compass, el IR, está el SASB. Bueno, entonces la idea aquí es justamente, como lo decía Andrea, cuando está haciendo el momento de reportar mi reporte de sostenibilidad, ¿quién es mi audiencia? Si son inversores, de pronto voy a usar un estándar tipo SASB orientado hacia inversores. Si es una comunidad, mis clientes, bueno, algo más general, de pronto puedo usar GRI, pero si soy una pequeña empresa, el GRI es algo de pronto un poquito más complicado, necesito pues asesores para que en implementar esa metodología, puedo usar el SDG Compass, por ejemplo. Entonces, esos estándares son en función pues, bueno, de mi necesidad, de donde pues a quién voy a comunicar, y pues también yo como empresa, siempre es eso, cuál es mi presupuesto también para hacerlo y cuál es mi capacidad de realizar un reporte siguiendo un estándar internacional, por ejemplo. Y la cuarta, digamos, tendencia es todo el tema de la innovación digital. Entonces, bueno, como decíamos, la idea ahora no es, pues, ya no es de imprimir un reporte y estar entregándolo a todo el mundo, sino ahora pues todo es virtual. Entonces, las empresas tienen que aprovechar esas nuevas herramientas de pronto para comunicar sus resultados de manera un poquito más, no sé, lúdicas, más... sí, a través de videos puede ser, bueno, a través de presentaciones, a través de webinars, a través, bueno, de muchas herramientas digitales donde también uno puede alcanzar de pronto más personas, explicar de pronto mejor que un informe escrito, o puede ser también híbrido, pues uno puede hacer el informe escrito, un PDF, y usar también las herramientas para comunicarlo o comunicar unos pedacitos del informe a diferentes audiencias. Entonces, esa es pues la última tendencia pues de reporte. Chicas, aquí y me bueno, surge otra duda antes de que vayamos a ¿sí? esos tips. Qué pena, yo así siempre estoy llena de preguntas, ¿No? como raro. Yo creo que muchas personas estarán preguntando aquí como, bueno, esto suena súper bacano, pero también suena que es un montón de trabajo para la empresa y a veces no todas las empresas tienen un área como tal de sostenibilidad, un área ambiental. A veces vemos en nuestro ejercicio como consultores, ¿cierto? Tanto ustedes como nosotras, que esto está regado en diferentes áreas, a veces calidad, a veces recursos humanos, a veces infraestructura, o sea, siempre a veces no está como integrado como tal. Y como hablamos de que esta estrategia empresarial pues es global y va de arriba a abajo y tiene en cuenta a muchas áreas, al momento como tal de realizar un reporte, ¿cierto?
¿quiénes son los responsables de desarrollar esto? O sea, internamente yo como empresa, por ejemplo, ¿puedo generar mi propio reporte y esto es una unión de diferentes áreas? O digamos que como empresa yo contrato al consultor para que me ayude a aterrizar este informe. Desde la práctica que ustedes han tenido, ¿cómo han visto esto y cómo también le sugieren o digamos que nos cuenten un poquito para que la audiencia que nos está escuchando también se dé una idea de, bueno, ¿y a quién, cuál es la responsabilidad aquí? ¿Todos somos responsables? ¿Hay una cabeza o cómo funciona esto a la hora de desarrollar y ya como tal entregar un reporte de sostenibilidad? Bueno, pues cuando estamos hablando de reporte estratégico, siempre es mejor que el empresario, una persona del comité de los dirigentes esté presente, porque finalmente ahí estamos hablando de la estrategia de la empresa. No va a ser el pasante que va a estar viendo ese tipo de reporte, por ejemplo. Depende después de también las partes de reportes. Hay cosas que son de pronto más sencillas, más operativas, pues ahí pueden ser las personas que trabajaron en este tema, que pueden estar, pues son las mejores, pues que conocen el contexto, saben qué pasó, qué van a pasar, pues que lo pueden escribir también. Eso también depende de la empresa, pues, de su tamaño, de su nivel, de su madurez, de qué tipo de estándar quiere usar. De pronto no va a usar ningún estándar, lo quiere hacer como a su manera, así sencilla, entonces ahí pues puede ser muy sencillo, solamente decir, bueno, cuáles son mis objetivos, pues explicar un poquito cuál ha sido el proceso para hacer mi estrategia de sostenibilidad, qué impactos he encontrado, qué he priorizado, cuáles son mis objetivos a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, qué indicador voy a usar y bueno, en el año 2022, donde he llegado por el momento, qué me falta. Entonces ahí uno lo puede, lo que hay que hacer es que, como decía, es que ser transparente, mostrar que uno qué ha hecho, cuáles son los resultados, qué me falta, qué necesito hacer más. Entonces ahí, yo si no uso, no, pues no es una obligación usar un estándar tampoco, ¿no? Sino que el estándar te da como la metodología. Si no sabes nada de reporte, te da como la metodología, a veces es internacional, entonces tu reporte te da un poquito más de no de peso, pero como de reconocimiento, si puedo decir eso así. Entonces, eso es en función del empresario y la empresa a quién le quiere demostrar. Si es para un inversor, pues ahí sí es mejor usar un estándar, por ejemplo, porque ahí pues necesita las partes como que siempre se necesitan un reporte. Entonces, bueno, eso es en función como de la necesidad de la audiencia de la empresa, de su tamaño, de su capacidad financiera, de su capacidad de recursos humanos, de tiempo. Y bueno, pues hay muchas empresas también que piden ayudas como pues ya consultoras, asesores, por ejemplo, en GRI o en SASB, pueden ayudar con temas de pronto un poco más técnicos. Sí, no sé si tú quieres agregar. Sí, es muy, a ver, por ejemplo, nosotras como sostener pequeñitas, nosotras en conjunto podemos decir, bueno, Orián, ¿cuál es el propósito de nuestra organización? Es este. ¿Cómo podemos cubrir eso que queremos lograr en 3 años? Bueno, vamos a definir estos objetivos. ¿Cómo vamos a lograr estos objetivos? Vamos a hacer el proyecto A, B y C. Entonces, una vez definidos esos proyectos, ¿cómo lo vamos a medir? Es una forma sencilla entre las dos de irlo haciendo y no necesitamos contratar a un coordinador de sostenibilidad, no, o sea, nosotras decimos, no, vamos a, por ejemplo, pues aquí las empleadas somos nosotras, entonces nosotras vamos a definir entre nosotras unas buenas políticas al momento de pagarnos nuestros el tema de cuando tenemos consultorías, lo vamos a pagar de buena manera, vamos a ofrecerles a nuestros clientes ser cercanos con ellos, entonces ahí estamos siendo responsables también de pronto con nuestros clientes de no tener unos precios para nosotras, pensamos como muy elevados porque estamos llegando a emprendedores y a MIPYMES, entonces también estamos siendo conscientes con nuestros clientes respecto a nuestras prácticas ambientales y sociales, como decimos, somos un equipo chiquito, tenemos actividades y cosas muy puntuales, pero enmarcadas dentro de un plan y el propósito de sostener.
¿Cómo lo podemos reportar? Pues nosotros, va a ser difícil en este momento hacer un GRI, sí, o sea, porque contiene demasiada información que nosotras no tenemos en este momento. Pero al final del año nos podemos decir, miren, nosotros tenemos estos objetivos, estas metas y pudimos avanzar y lo comunicamos a través de nuestra página web. Y de pronto contratamos a una persona que sepa de marketing para que nos ayude a comunicarlo de manera. De pronto nosotras no somos muy buenas diseñadoras, ni sabemos mucho de pronto del tema de comunicación, pero alguien nos puede ayudar. Mientras que probablemente una empresa grande, no sé, vamos a de Alpina. Imagínate la cantidad de información probablemente que debe recoger Alpina de sus proveedores, sus clientes, sus productos, cuánto avanzados, sus estados financieros. Para poder, yo diría probablemente una empresa de este tamaño, pues además de que debe contar con una coordinación o una gerencia en sostenibilidad, probablemente va a coger uno de estos estándares como GRI y va a contratar un asesor y va a tener que pagar de pronto una consultoría seguramente además para hacer una estrategia de sostenibilidad porque partimos de la base que eso parte de una estrategia. Justamente lo que nosotros hacemos en Sostenerte es que queremos acompañar a emprendedores a que entiendan qué es hacer un plan estratégico, a que es una cosa sencilla. Y ahí pues uno puede decir, no, yo les pago unas mentorías y son recursos pequeños, pero yo ya lo aprendo y lo aprendo a hacer. Por ejemplo, con el SDG Compass, que es una herramienta que se encuentra gratis en internet. Entonces, que yo como emprendedor, si tengo el tiempo, pues me pongo a leer, a cacharrear y aprendo. Pero si no puedo hacer un curso, o sea, es que es muy... Sí, digamos Sí, que a lo que yo iba es, por ejemplo, a nivel de responsabilidades, ¿cierto? Me imagino que dependiendo de lo que queremos reportar y de esos objetivos que nos estamos planteando, sí debe existir como una cabeza responsable frente a este tema al interior de la organización que recopile como toda esta información que cada uno va en la medida del tiempo organizando, porque pues tenemos que medir para poder reportar y para poder comunicar, y que eso precisamente varía en una empresa pequeña, en una empresa mediana y en una empresa grande. Incluso, por ejemplo, en esas empresas grandes, ahorita que vemos aquí en Innovación Digital, ya tendrán muchos sistemas automatizados donde simplemente ya esa información se carga y casi que prácticamente salen listas muchas cosas y ya desde la parte, por ejemplo, de coordinación, de sostenibilidad o de dirección, pues ya simplemente es como ajustar el discurso y el análisis de acuerdo a esos resultados. En términos de cada cuánto deberíamos reportar, ¿cuál es la frecuencia ideal para hacer un reporte de sostenibilidad? Eso depende de la estrategia también de la empresa. Depende si yo estoy pensando en hacer proyectos de 5 años, 3 años, pues no voy a tener resultados ya. Entonces, por ejemplo, ahí pues puedo hacer un reporte con buenos resultados que mostrar cifras, por ejemplo, cada 3 años. Pero, por ejemplo, igual, el tema de la sostenibilidad, hay acciones que puedo hacer cada año y decir, bueno, este año es lo que hemos hecho, es lo que hemos logrado, es lo que necesitamos hacer, eso no logramos hacerlo, lo podemos hacer cada año. Okay. Menos de cada año me parece muy, no hay tanto que mostrar. Y igual, como siempre es un ejercicio también que hay que invertir tiempo, pues es que la mayoría de las empresas lo hacen cada año. Pero eso depende siempre, como es algo voluntario también, es algo muy, pues, como qué audiencia le voy a alcanzar, yo mi empresa, qué voy a hacer, depende de todos esos criterios, esas variables de realidad. Pero la mayoría de las empresas lo hacen cada año. De Eso acuerdo. es como el promedio. sí, y Okay. por ejemplo, sociedades BIC, que bueno, los que no nos vamos a extender acá explicando qué es sociedades BIC, pero busquen qué es sociedades BIC y tienen el compromiso de hacer sus reportes anuales. Anuales. Entonces, si yo quiero ser sociedad BIC, tengo que comprometerme a hacerlo anual. Y como tú decías, es que como nosotras hablamos partiendo de un plan, siempre a la cabeza de quien desarrolla un plan está como alguien que está responsable de recuperarla, de hacer el seguimiento, de, por ejemplo, cada área, como ya sabe cuáles son los indicadores que tiene que medir, porque no es que yo voy a juntar la información al final, es que yo partiendo de un plan, sé que voy a empezar a medir y sé quién es el responsable de tener esa información. De acuerdo. Después voy a recogerla y la voy a mostrar. Entonces, siempre parte de un plan, de un responsable, yo ya sé cuántos recursos le voy a destinar, por eso es tan importante la planeación.
la estrategia. Por eso es súper vinculado y por eso lo estamos haciendo así. Así es. Dale. Siguiente. Bueno, Listo. bueno, para acabar vamos a hablar sobre las 8 preguntas, como 8 tips para empezar a hacer un reporte de sostenibilidad. Entonces, ¿qué uno tiene que preguntarse al principio? Primero, ¿cuál es el objetivo de mi informe? Segundo, como estamos hablando, ¿quién es mi audiencia? ¿Son mis inversores? ¿Es la comunidad? ¿Son mis empleados, mis proveedores, mis clientes? El reporte, perdón, va a ser muy diferente. Lo que damos la materialidad, entonces como estaba hablando Andrea, es qué temas son importantes para mí y además para mis partes interesadas. Entonces, ¿cuáles son las que voy a mostrar, las que voy a trabajar? El tema de sistemas y procesos son qué tipos de informes existen para facilitar las comunicaciones de sostenibilidad. ¿Qué estándares o marcos voy a usar? Eso también, como lo hemos dicho, depende del objetivo, depende de la audiencia, depende de muchas cosas que ya hemos hablado. Productos, entonces, ¿qué va a ser el producto de reportar sostenibilidad? Un informe, como decíamos, un informe escrito, una página web, un webinar, bueno, pueden haber varios formatos. El compromiso, cuál es el enfoque para atraer el público y la frecuencia, bueno, respondimos un poquito a la respuesta a la pregunta, ¿con qué frecuencia se repetirá el ejercicio o se producirán otros resultados? Entonces, pues, como lo hemos dicho, la mayoría de las empresas lo hacen cada año, porque a veces como también integran justamente con los resultados financieros, pues ahí al cierre del año contable, pues pueden hacer también el reporte de sostenibilidad. Bueno, se enfocó en la empresa como lo quiere hacer. Entonces, bueno, esas son las 8 preguntas que uno puede empezar a trabajar para iniciar el reporte de sostenibilidad. Y bueno, pues ahí acabamos nuestra presentación. Súper interesante, Entonces, chicas. Ahí al final incluso me parece súper importante eso que acabas de decir, porque cuando terminamos y hacemos un reporte y sabemos efectivamente si cumplimos o no cumplimos los objetivos, pero además algo que tú trataste en temas financieros, también yo creo que empieza ya las organizaciones a pensar que tienen que destinar un presupuesto para este tema, porque inicialmente en muchas organizaciones no hay presupuesto. Y a medida que se va tratando todo este tema, van cayendo en cuenta que efectivamente, así como en otras áreas, hay que destinar un presupuesto para estos temas y dependiendo de esos objetivos y de esos resultados, pues se va organizando de una manera diferente en el tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo, esto ha sido muy enriquecedor, yo creo que toda nuestra audiencia les agradece un montón que nos hayan traído este tema, ya que si bien es un tema que es voluntario para las empresas, es súper importante y yo creo que en unos cuantos años quizá esto se va a convertir en algo que ya no va a ser simplemente voluntario, sino que como vamos probablemente ya va a existir también como un tema un poco más de responsabilidad y un poco más obligatorio a nivel de norma y muy así, yo creo que las empresas que ya vengan haciendo este ejercicio pues van a tener la delantera, van a estar a la vanguardia y por eso también y por el compromiso de lo que hablábamos hoy, de adoptar unos nuevos hábitos, de ser un poco más coherentes y conscientes con lo que estamos haciendo, de que exista un progreso económico sin el deterioro como tal del ambiente, pues creo que esta es una herramienta muy útil y muy necesaria y que agrega muchísimo valor a todas las empresas. Aquí de verdad, mil y mil gracias por este espacio. Ya saben, mira, ahí están los datos para que por favor en caso de inquietudes se contacten con estas dos mujeres que son súper pilas en este tema. No, bueno, gracias, gracias y de verdad que pues en lo que podamos ser útiles, justamente resolver dudas, que la gente aprenda, nos gusta mucho este tema de la estrategia, por eso lo mencionamos tanto, porque partiendo de una estrategia de organizarnos, así como para nuestros planes, para armar un viaje, partimos de un plan de, bueno, voy a comprar los tiquetes cuando tengo, no puedo ir allá porque no tengo tanta plata, entonces no puedo tener un hotel 4 estrellas, me toca un modelo 2 estrellas, pero es un plan.
Entonces, así tener que hacer la construcción de cualquiera de los proyectos y a donde queramos como empresa para que nos vaya bien. Entonces, en cualquier cosa de este camino de estrategia y de sostenibilidad, pues bienvenidas las dudas que tengan o lo que sea. Y gracias pues a ti, Paola, por este espacio. Sí, muchas gracias por la invitación. Fue un momento muy chévere que hemos compartido. Esperamos también pues que les haya interesado mucho, que tengan muchas preguntas. Aquí estamos para responderlas. Entonces, bueno, muchas gracias. Invitarlos también, como decía Paola, al curso que más adelante vamos a sacar en la plataforma, ya pues a través de las redes sociales de Simbiótica y de Sostenerte estaremos contándoles para tratar un poquito ya más a fondo este tema de los impactos ASG, también de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un montón de temas de hablar, entonces aquí ya nos volveremos a ver para hablar de muchas más cosas. Exacto. No, excelente, excelente. Además también para que, como tú decías, tanto como empresa y como personas, en la medida en la que nos organizamos, aprendemos a hacer las cosas de manera diferente y ya no estamos apagando incendios, que es algo que vemos mucho en el ejercicio de las empresas latinas, que no, esto, y por atacar lo urgente nos olvidamos de lo importante y hacia dónde nos queremos proyectar y hacia dónde queremos crecer. Entonces, súper valioso. Bueno, les estaremos informando de nuestro curso. A todos los que se inscribieron les va a llegar incluso toda esta información y también les va a llegar el videíto para que puedan verlo todas las veces que quieran y lo puedan compartir. En edu.redsymbiotic también van a recibir ahí toda la presentación para que ustedes también puedan tener esa información a la mano. De verdad, chicas, feliz día, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, gracias a ti. A ti. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.